tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan un feliz lunes, feliz comienzo de semana. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Amigos, bienvenidos todos, feliz semana. Hoy vamos a salirnos un poco del cuadro tradicional de los lunes, aprovechando la visita a la ciudad de San Cristóbal de un muy buen amigo y un importante analista del mundo petrolero y del mundo económico venezolano, para conversar con él acerca de si estaremos viviendo en el mundo, y particularmente los venezolanos, los últimos tiempos de la era petrolera. Y para ello, como les comentaba hace un segundo, tenemos a un especialista de primer orden a nivel nacional e internacional para tocar este tema. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Sí, nuestro invitado es el doctor Rafael Quiroz Serrano, quien es politólogo, economista, especialista en el área petrolera y profesor de pre y de posgrado en ambas escuelas de negocios, de estudios internacionales y de economía en la Universidad Central de Venezuela. Viene a hablar, como dijo Fidel, a compartir con nosotros una temática muy interesante sobre estaremos viviendo los últimos días de la era petrolera aquí en Venezuela. Doctor Rafael Quiroz Serrano, bienvenido a Un Mundo de Economía. Es un honor para nosotros tenerlo aquí en el programa. Gracias a ustedes, Darcy y Fidel, por la invitación. Para mí es un placer realmente estar en la televisora regional del Táchira, tratándose, por supuesto, de que somos oriundos de esta zona y que a ella nos debemos y la seguimos apreciando y valorando en toda la extensión del territorio y el sentimiento tachirense. Sí, es así, en efecto, a nuestro estado y amado estado Táchira. Bien, vamos a empezar a hablar sobre los activos que tiene Venezuela en materia petrolera, específicamente de Citgo. Usted en el semanario La Razón, específicamente del pasado 9 de abril, dijo que si usted fuera gobierno vendería Citgo porque las refinerías que tienen no están aportando lo mínimo requerido, realmente que no son ya rentables, mientras que por su parte en el semanario ABC del 7 de abril el doctor José Toro Hardy, en una entrevista que le hacen, le intitulan a la entrevista de esta manera: no hay que correr el riesgo de vender a Citgo, esto sería muy delicado. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Tendrá el doctor Toro Hardy la razón, sí o no, y por qué? Bueno, yo en este aspecto disiento una vez más y en un punto más con el amigo José Toro Hardy. Él es colega igual que yo, él es economista petrolero y traemos una amistad de hace años, pues más allá y a pesar del disenso que tenemos. Claro. Pero el riesgo que corre el país y PDVSA es precisamente más bien de no venderlo. Ese es el riesgo que corremos. Yo creo que Citgo, como todo lo que no es otra cosa que un desprendimiento de lo que fue el proceso de internacionalización de la industria petrolera que arrancó a partir de 1982, cuando se compraron las dos primeras refinerías en Alemania y luego en 1986 cuando se compraron las dos primeras en Estados Unidos, que fue de las que pertenecieron y siguen perteneciendo tres de ellas a Citgo. Eso fue un mito que se creó. La historia de la industria petrolera y la historia del petróleo de Venezuela constituye una especie de mito y de leyenda, porque bueno, siempre ha sido, son los cuentos y las cuentas y las leyendas de PDVSA las que han hecho su historia. En otras cosas, la historia de PDVSA, repito, no es otra cosa que una letanía de puras leyendas, de puros mitos y demás. Eso constituyó un mito y se creyó que aquí para tener una gran industria petrolera había que tener muchas refinerías. Se llegó a comprar en ese proceso de internacionalización de la industria petrolera 19 refinerías. Que para recordarle al estimado doctor Toro Hardy, él debe acordarse perfectamente que en 1994, ejemplo, el beneficio neto para el cierre del año, el 31 de diciembre de 1994, el beneficio neto, la ganancia neta en las 19 refinerías llegó a 142 millones de dólares nomás. Entonces, como yo decía para aquella época, y lo digo incluso todavía para hoy, si usted logra vender todas esas refinerías, como en efecto puede hacerlo si se lo propone, y reúne todo ese capital y lo coloca en el más mínimo y en el más insignificante de los bancos de Europa o de Estados Unidos, te produce más
por concepto de interés al 4%, que es más o menos el estándar internacional, le produce solamente en intereses ese capital que de beneficio y ganancia que lo que te está produciendo el conjunto de refinerías. Entonces, es una cuestión simplemente de leyenda. Entonces, esas refinerías empezaron a comprarse porque se creó también la falsa premisa de que esas refinerías procesaban crudo liviano y mediano. Y resulta que una vez que se compró, nos dimos cuenta que la dieta de las refinerías se dijo que era crudo pesado, que el que más tenía el país, y que seguimos teniendo, pues más. Y resulta que cuando las compramos, nos dimos cuenta que la dieta de esas refinerías era de crudo liviano y mediano, y que por lo tanto no podía alimentarse con otro crudo que no fuera ese liviano o mediano. Y entonces Venezuela no tenía, como no tiene ahorita tampoco, crudo liviano suficiente como para sustentar y mantener esa refinería afuera. Entonces fue un error desde su punto Pero de por vista. supuesto que fue un error, y por eso fue que terminamos comprando petróleo a México y Arabia Saudita. A México nos convertimos en el primer comprador individual de petróleo mexicano, o sea, Pemex, en 1994 hasta 1997 fuimos. Y para alimentar las refinerías nuestras de Europa, terminamos comprándole crudo liviano a Arabia Saudita y a Rusia. Y por consiguiente, entonces, repito, eso fue un gran fraude para la nación. Yo entiendo que el amigo Toro Hardy defiende eso porque él es uno de los corresponsables de la compra de varias de esas refinerías, porque él estaba en el directorio de PDVSA y no puede ser otra cosa pues que defenderla. O sea, a mí me parece que es una persona sumamente consecuente, más bien una persona leal a lo que fue su filosofía, pero una filosofía equivocada y un mal negocio para Petróleos Venezuela. Bien, nosotros debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos. Estamos conversando con el doctor Rafael Quiroz Serrano. Estaremos viviendo los últimos tiempos de la era petrolera, así que todos muy atentos. Bien amigos, esto es Un Mundo de Economía. Hoy estamos conversando con el economista Rafael Quiroz, quien es especialista en el tema petrolero. Y con él estamos hablando sobre el hecho de si estamos en presencia del final de la era petrolera. Doctor Quiroz, a ver, usted como especialista que conoce por supuesto lo que ocurre en el ramo, en el área a nivel nacional y a nivel mundial, ¿cómo considera hacia dónde marcha el mercado petrolero en la actualidad? Le hago la pregunta porque es notorio el desarrollo tecnológico que está teniéndose o que se está ocurriendo para el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevas energías alternativas. Y de hecho va en incremento, por ejemplo, la producción, venta y utilización de autos que no usan combustible de origen fósil. ¿A dónde va el mercado petrolero? Bueno, el mercado petrolero parte fundamentalmente de la premisa que es muy difícil, por no decir imposible, un desprendimiento del crudo o del petróleo como materia prima fundamental para el mundo desarrollado y que hoy por hoy sigue constituyendo la savia vital del mundo industrializado. Oye, sí. Que sigue, va a mantenerse en vigencia no menos de 50 o 100 años. Es difícil que se sustituya de la matriz energética su principal vértice, que es el petróleo. Si uno ve la serie histórica de esa matriz energética del 60 o del 40, 1940, 1960 hacia acá, ve que la modificación de la curva del consumo, de la producción y consumo petrolero es muy mínima. Y la subida de las energías alternas es también muy mínima. Y que es difícil que eso pueda cerrarse, el ciclo de la era del petróleo, en menos de 50 años. Lo decía el último evento del Congreso Mundial de Energía, celebrado hace 3-4 semanas. Ellos hablan de 50 años. Yo hablo de menos de 100 años. En menos de 100 años es imposible que se sustituya al petróleo, repito,
como alimento principal para el mundo industrializado y para el mundo desarrollado. Las energías alternas que pudieran amenazar más al petróleo, que actualmente lo están amenazando más, vamos a hablar de la energía atómica o nuclear, que dentro de ese menú de 12 energías alternas es la que lleva, la que ala, como decimos aquí en el Táchira, en ciclismo, ¿no? Ala el pelotón puntero. Ajá. Y sin embargo, la que más produce fuera del petróleo. Y es la más limpia, pero resulta que es la más peligrosa también. Ahí está Alemania desmontando 14 o 17 plantas nucleares, Japón, que tiene una experiencia amarga, como sabemos, sobre todo a partir de, exactamente, 1945 hacia acá, y la última, está asustada y está tratando de desmontar. Francia está en lo mismo, Estados Unidos está revisando todas sus plantas nucleares, y estamos hablando, repito, de la más avanzada. Así que si estamos hablando de la más avanzada y aún así está acorralada por la peligrosidad que significa, bueno, ya te diré de que aquí hay petróleo para un buen rato. Sobre todo, aparte de esto, porque se han conseguido grandes reservas, en cantidades las reservas. Nuevas reservas, así es que es imposible conseguir un sustituto dentro de ese menú de fuentes alternas que pueda sustituir al petróleo, ni siquiera a mediano plazo. Hablemos ahora de precio. En las dos últimas reuniones llevadas a cabo por los países OPEC y no OPEC, en Viena el año pasado, el 8 de diciembre exactamente, y en este año entre el 21 y el 22 de enero, con ese propósito de ir hacia una estabilización del precio del petróleo, de llevarlo a $60 de 10 a 20 años, y cuando el precio se ha visto que en los últimos 2 años no ha superado los $50 el barril, ¿por qué será? ¿A qué razón económica que no se cumple esto? No ha llegado a esos $60 propuestos como precio promedio tras los recortes de producción. Bueno, el problema precisamente radica de que el precio del petróleo no es determinado solamente por variables económicas. O sea, no hay solamente razones económicas plasmadas en el mercado petrolero y por consiguiente en el precio. Se debe también a razones geopolíticas. Es más, cuidado si hay más razones y elementos geopolíticos que mismo económico. Daniel Yarrin, que es uno de los actuales y de los mejores escritores sobre el tema petrolero, dedicado totalmente a la investigación del tema de los hidrocarburos, dice que el precio del petróleo tiene 90% de política y solamente 10% de economía. De decisiones de mercado. O sea, no es un precio de mercado. Así es. Desde luego, sí influyen, por supuesto, claro, pero no son determinantes. O sea, no tienen a veces, por lo general, más peso, no tienen más ponderación que variables coyunturales y variables estructurales de orden geopolítico. Ejemplo, no puede descuidarse, no puede dejarse a un lado ni en forma soslayable la presencia o la llegada de un Trump a la presidencia de los Estados Unidos con un nuevo plan energético, con una nueva estrategia petrolera. No la puede dejar así, despacharla en un análisis simplista, porque tiene que tomar en cuenta que está abriendo todos los pozos de lutitas, los que sean posibles, y además de esos pozos convencionales para incrementar la producción doméstica y disminuir su dependencia petrolera de las exportaciones que vienen de los países del Golfo y de Venezuela mismo. Claro, y eso afecta evidentemente el mercado. Así es. Tiene sentido, doctor, porque siendo el combustible, siendo la gasolina, siendo el petróleo un elemento estratégico mundial, evidentemente lo político juega un rol importante. Amigos, tenemos que hacer un corte comercial y regresamos con el economista Rafael Quiroz para seguir conversando sobre este tema. ¿Estamos llegando al final de la era petrolera? Aparentemente no. Ya venimos. De un mundo de economía en este mediodía con un invitado muy especial, el doctor Rafael Quiroz Serrano, economista petrolero. ¿Qué visión tiene usted de una economía petrolera y sobre todo también, de una economía post-petrolera, y qué se le opone a una economía petrolera? Sí. Bueno, de una economía postpetrolera tengo una visión, por supuesto, bastante interesante. Lo que pasa es que deja de ser interesante cuando uno lo ubica a largo plazo.
O sea, yo no veo acá una economía postpetrolera en menos de 100 años. Oye, y es muy importante su opinión porque creo que en el día de ayer en Prensa Nacional salió que uno de los propósitos de la nueva constituyente era encaminar la economía nacional hacia una economía postpetrolera. Sí, bueno, eso lo estoy oyendo yo desde que tengo uso de razón. Y lo estoy leyendo desde 1945. Yo no existí en 1945, sino la lectura de los libros que se han publicado en 1945. Eso a mí me parece muy bien, como por una noble intención, como un canto de sirena, ¿no? Eso llega un canto angelical al cielo, ¿no? Pero de allí a que sea eso realizable, no creo. Y mucho más en un gobierno como este que lo que ha hecho es profundizar la cultura y la costumbre y la idiosincrasia del venezolano y del Estado venezolano en la economía rentística, que vive netamente, pero no solamente de la renta como tal, del rentismo petrolero. Entonces, ¿qué se le opone a una economía petrolera? Se le opone a la economía petrolera precisamente la adición y el emborrachamiento que tuvimos con la economía petrolera. Es decir, de que creímos que el petróleo iba a producir los antídotos de su desarrollo. Y no nos preocupamos por enmendar y por curar las endemias de la renta petrolera. Eso es correcto. Y quedamos enfermos y quedamos adictos, quedamos drogadictos, por así decirlo, al petróleo como tal. Y no es cuestión de decretarlo, de que el presidente lo diga de Miraflores, el ministro de Petróleo, el presidente PDVSA de la Campiña, allá en la Avenida Libertador en Caracas, ni mucho menos, no es cuestión de voluntad. De buenas intenciones está creado el camino al infierno, dicen los ingleses. Ahora, entonces no es cuestión de querer, es cuestión de si hay circunstancias, si la estructura económica venezolana está elaborada para eso. ¿Cómo va a estar elaborada cuando la hemos abandonado por completo cualquier otra alternativa? Allá iba, Rafael. En consecuencia, entonces hay que diseñar una política de largo plazo, de largo aliento, de Estado, que permita precisamente construir una estructura de economía no dependiente solamente del petróleo, aun cuando el petróleo pudiese seguir siendo la base de la economía venezolana. Pero indudablemente tenemos que diversificarnos. Eso es obligatorio, es un reto. ¿Está este gobierno, Rafael, digamos, preparado técnicamente, anímicamente, a provocar ese cambio económico? Sí, Rafael, estás totalmente acertado en lo que dijiste en el esquema para plantear la pregunta. Lo suscribo totalmente. Exactamente es lo que pasa. Pero este gobierno, ni los anteriores, ni el que venga, sea cual sea, de la índole que sea, de la ideología que sea, del color, encabezado por quien sea, tampoco van a estar preparados. Porque el problema fue que nosotros, repito, nos acostumbramos, hicimos el petróleo una cultura y creamos al hombre del petróleo en vez del hombre agrícola. Y hoy por hoy, nos guste o no nos guste, desde ayer, hoy y mañana, vamos a seguir sujetados o sujetos o amarrados umbilicalmente a la renta del petróleo, porque no hay forma, no hay alternativa a corto, mediano plazo y difícilmente, pero por supuesto lo hay, a largo plazo, a larguísimo plazo, poder desprendernos nosotros de ella. En otras palabras, no nos hagamos aquí falsas ilusiones, porque es una cuestión también de cultura, de comportamiento. El Estado venezolano, la estructura del Estado venezolano y quienes estén al frente de ellos, los actuales y los que vengan a corto plazo, Dios mediante, no van a estar preparados tampoco para ello. ¿Por qué? Porque nos volvimos, como dije yo, adictos al petróleo. Aquí, cada día que pasa, cada semana que pasa, mes y año, reafirmamos más bien nuestro compromiso sin querer o queriendo, con la Venezuela rentística, con la Venezuela del petróleo. ¿Y por qué? Porque todo lo convertimos en petróleo. Y el petróleo lo convertimos también en todo, menos en seguridad, en educación, en salud, en crecimiento económico permanente y en un desarrollo económico constante. Caramba, y es ahí donde tiene que atacarse, en educación. Sin duda Rafael alguna. Quiroz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Amigos, hemos concluido nuestro programa por hoy. Los invitamos el resto de la semana que nos acompañen. Darcy. Sí, es así, amigos, y ya saben que es posible que cada quien tenga un mundo en su cabeza, pero lo que sí es seguro es que en esa cabeza todos llevamos un mundo de economía. Que tengan una feliz tarde. Buen provecho.